levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y ahora vamos a hablar de la última carta de las inspiradas por Jesús en Juan el Apóstol. Esta es la carta a la Keilot, la Odisea. Recordemos que Keilot es iglesia, ¿verdad? Bueno, esta la van a encontrar en Apocalipsis 3 del 14 al 22. Espero que tengan sus Biblias a la mano. Y antes de iniciar, como siempre, pues bueno, vamos a orar. Amado Señor, yo te agradezco que nuevamente me puedas reunir con mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que he aprendido. Te agradezco infinitamente el conocimiento que me has dado. Gracias, Señor, por estas cartas maravillosas que me han enseñado mucho. Te pido, por favor, Señor, que pongas en mí las palabras adecuadas para que pueda transmitir a mis hermanos lo que tú quieres que se transmita por estas cartas. Gracias te doy por todo, Señor, y te pido por la salud de todas las personas que están enfermas del COVID, así como de todos los adictos, Señor, y todos los alcohólicos. De todas esas enfermedades espirituales que tenemos los seres humanos, Señor, te pido que nos cuides. Te pido que mandes la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesús para que nos limpie y nos sane de esas enfermedades, Señor, y sane a todos nuestros enfermos en adicciones o en alcoholismo. Y obviamente a todos los que tienen COVID. Y que también, Señor, les mandes un reconfort a todos aquellos hermanos que han perdido algún ser querido en esta enfermedad. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Empecemos, hermanos. Bueno,
La Keilot de la Odisea significa pueblo del juicio, un pueblo juzgado o la justicia del pueblo. La Odisea, del latín la Odisei Adyssum, también transliterado como la Odisea o la Odiquea, antes conocida como Diospolis, que significa ciudad de Zeus, y también se conoció con el nombre de Roas. En turco moderno se llama la Odiquía. Es una ciudad del antiguo imperio seleucida, establecida entre el 261 y el 245 a.C. por el rey Antíoco II Teos, y nombrada en honor de su esposa, quien se llamaba Laodice. Esta Keilot se encuentra situada, como lo vemos aquí en el mapa, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, la penúltima iglesia que vimos. Estaba entre dos poblados, uno denominado Hierápolis y el otro Colosas. Y a 192 kilómetros de Esmirna y como a 100 kilómetros de Éfeso. Esta ciudad era rica, era una ciudad del Asia Menor como las otras ciudades en las que se encontraban las iglesias, ¿verdad? Era un centro clave de comercio y de un mundo bancario. Se hacían muchas transacciones en esta ciudad. Era famosa por sus textiles de lana negra y de algodón, así como sus prendas de vestir de alta calidad. Ellos cultivaban borregos de lana negra que eran muy costosos y muy valiosos. Por eso es que sus textiles eran tan hermosos y tan altos, con altos costos. Además tenían un centro médico que era muy famoso y una escuela de medicina. Tenían grandes avances en esta área y tenían conectada su centro médico con el templo de Menkaró. Menkaró era su deidad, ya se acuerdan que ellos eran politeístas, ¿verdad? Los romanos y los griegos, y esta ciudad pues tenía mucha influencia, ¿no? Producían en ese centro médico una pomada para los ojos a la cual les denominaban colirio, y también producían otra para los oídos. Tenían una escuela, entonces tenían grandes avances respecto a esto. Aquí actualmente todavía se encuentran muchas ruinas. Por ejemplo, aquí vemos un complejo de baños que ellos tenían, el resto de un acueducto que provenía, por el cual se llevaba agua tibia. Ellos no tenían agua en su ciudad y la traían de otras ciudades. Y también tenían un drenaje. Era una ciudad avanzada, tenían un sistema de drenaje avanzado, que además, como traían las aguas de otros lugares, en estos lugares se acumulaba mucho sarro, y entonces tenían zonas de los drenajes que se podían remover para poderlos limpiar y que pudiera circular constantemente el agua. Esta es una iglesia que fue construida, los restos, porque ya no es la iglesia, ¿verdad?, que fue construida durante el reinado de Constantino el Grande. Fue un templo también que fue construido en el siglo II después de Cristo. Aquí vemos una vista panorámica de la Odisea. Y aquí una plaza pública, la cual se denominaba el Ágora. Esta iglesia, esta Keilot, no se sabe quién la fundó. Nadie la tiene registrado. Sin embargo, se cree que su origen fue a raíz de la Keilot de Éfeso, que fue fundada por Pablo. ¿Se acuerdan que fue la primera iglesia de la que hablamos? En donde Pablo hizo una iglesia, y esta iglesia, de esa se cree que se formaron el resto de las otras iglesias. En esta ciudad había también una comunidad judía. Algunos estudiosos del Apocalipsis opinan que la carta de la Odisea representa el periodo de apostasía de la iglesia. Corresponde a nuestro tiempo y tiene
una adoración que va del movimiento adventista llevado a cabo en 1844 hasta la segunda venida de Jesús, la cual estamos esperando con mucho gusto. En este caso, en esta iglesia, primero vamos a hablar de la carta a la Odisea y después vamos a hablar del periodo que corresponde en la historia de la iglesia. Entonces, bueno, la carta de la congregación de la Odisea, como ya les dije, va de Apocalipsis 3, del 14 al 20. Espero que ya tengan sus Biblias a la mano. Y como en los casos anteriores, me basé en el bosquejo dado por Carballosa en 1977. Y él divide esta carta en ocho secciones. La primera es una dedicatoria. La segunda es una descripción del Señor. Estas, ¿se acuerdan? En todas las cartas anteriores también se ve. La denuncia, que está basada en una evaluación de la iglesia. La condenación por la autosuficiencia de la iglesia. La exhortación a la recapitulación. La advertencia a encarar la disciplina. La séptima es la promesa al remanente fiel. Recordemos que siempre queda un pequeño remanente, que es el que no ha permitido que esta iglesia se extinga, ¿verdad? Y la octava es el llamado a escuchar la voz del Espíritu, como en todos los casos. Esta es la única congregación que no recibe ningún elogio. La descripción del Señor, que se encuentra en el versículo 14, dice: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Bueno, desglosemos este versículo. Empecemos por decir, la primera dice: he aquí, dice el Amén, firme en su propósito. Amén, jo, amén. Cristo es el Amén, es el Señor, ese es el nombre del Señor, es el Amén a sus propias promesas. Sus promesas son fijas, firmes, inamovibles y de rápido cumplimiento. Y siempre son cumplidas. Por eso es el Amén, porque es el punto final. Todo se hace como Él dice, como Él lo ha prometido. El segundo punto de esta descripción del Señor es: Él se describe como el testigo fiel y verdadero. Es fiel en su proclamación. Como testigo, Cristo es fiel en cuanto a su constancia, es decir, no falla en la ejecución de su testimonio. Nunca falló, ni nunca fallará, porque recordemos que Él es eterno. Verdadero en cuanto a su contenido. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Él es verdadero porque recordemos que la palabra dice: yo soy la verdad. Él es la verdad en todos sentidos. La otra descripción del Señor dice que se describe como el principio de la creación de Dios. Dice: preeminente en su posición. Dice: el principio de la creación de Dios. Hei, archei, teis, tiseus, tou, teu. Cristo es la fuente del origen de la creación a través de quien Dios obra. Recordemos que desde el principio dice: el principio Dios y la voz, ¿verdad? Cristo es la causa, la cabeza y el centro del universo. Esto lo podemos checar más tarde, cada uno por favor chéquelo, en Colosenses 1:15 y también 16, en Juan 1:3, en los Hechos 1:2 y en Colosenses 2:3. En Colosenses 1:15, 16, sí les puse, me parece que 2, dice, en Colosenses 1:15, 16 de la Reina Valera 1960, dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el progénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Juan 1.3 dice, también de Reina Valera 1960, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Belleza, ¿verdad? Bueno, el tercer punto dice, la denuncia basada en la evaluación. Dice en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense qué feo, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Recordemos la omnisciencia de Dios, del Señor. Siempre Él sabe todo, sabe dónde estamos, qué pensamos, todo sabe de nosotros. Entonces ellos no necesitaban decir nada, ni nosotros necesitamos decir nada. Él nos conoce y sabe qué somos, quiénes somos y qué sentimos. Y le dice, eres frío para que pudieran reconocer su profunda necesidad del Señor. O sea, eran tan indiferentes que no se daban cuenta cuánto necesitaban al Señor. Caliente. ¿Por qué caliente? Que estuviste en consonancia con el criterio de Cristo. O sea, no están de acuerdo con Cristo. O sea, ellos hacen sus cosas, hacen todo, hacen mucho ruido, pero no están de acuerdo, no están en comunión con el Señor. Tibio, que significa chairos. Los manantiales tibios cercanos a Hiriópolis, que era de donde traían el agua. Esa agua ellos la utilizaban para baños, para bañarse fundamentalmente, y para los baños. Pero no la utilizaban para tomar, porque si la tomaban, se vomitaban. Si ustedes prueban agua tibia, como que no es nada agradable para el gusto humano, y entonces da náuseas a la hora que uno la bebe. Por eso es que Dios les dice, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Porque lo sienten tibios, y es como un agua tibia. El punto número 4 dice, la condenación por la autosuficiencia. Ellos se creían autosuficientes. Dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. No es que tenga alguno de estos adjetivos calificativos cada uno, no, tienen todos estos adjetivos calificativos entre todos. Dice, yo soy rico. En esta expresión se excluye por completo a Dios, demostrando el orgullo de estas personas, porque dicen, yo soy rico, ricos económicamente, pero se habían olvidado de Dios. Se habían enriquecido económicamente y ese enriquecimiento les había llevado al olvido del Señor. Era una iglesia desventurada y miserable. Era un objeto de lástima. ¿Por qué? Por ser una iglesia pobre. Espiritualmente estaban en bancarrota, como un mendigo que nada tiene. O sea, sí tenían mucho dinero, pero eran pobres espiritualmente. Su relación con el Señor la habían perdido. Estaban ciegos, irremediablemente incapaz de ver su propia condición. Eran tan orgullosos que no se daban cuenta de la necesidad que tenían de Dios. Por eso les dice que eran ciegos. Y además estaban desnudos, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Recordemos que la vestidura espiritual es la vestidura blanca, ¿no? Y ellos, bueno, se vestían con la lana negra que había en su ciudad, pues estaban muy bien vestidos para la ciudad. Sin embargo, el olvidarse, el cubrirse con esa vanidad y con esa ropa que no los dejaba ver su espíritu, sentir su espíritu y sentir su cercanía y su necesidad del Señor, los hacía verse desnudos ante Él. No tenían esa vestidura hermosa de su relación establecida con el Señor. El quinto punto es la exhortación a la recapacitación. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pues sí, ya que lo vendían, pues se limpiaran. Dice Isaías 55:1 de la Reina Valera 60. Dice, misericordia gratuita para todos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Claro, porque cuando uno está con el Señor tiene todo, no necesita esa material. La iglesia de la Odisea necesitaba adquirir 3 cosas del Señor. La primera era oro refinado en fuego, fresco, secado, sacado del crisol, sin haberse contaminado ni deteriorado. Santiago 2:5 de la Reina Valera dice, hermanos míos, amaos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Claro, o sea, el oro refinado es Él. ¡Qué maravilla! Cómo nos hacemos ricos por la fe, cómo heredamos esa fe leyendo, conociendo al Señor, y ellos se habían olvidado del Señor. El segundo punto que Dios les decía que necesitaban eran las vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia de Cristo imputada al creyente, que resulta en una santidad práctica. Estas vestiduras contrastan con los abrigos hechos de lana negra de la Odisea, lo que les decía yo hace un rato, ¿verdad? O sea, ese amor que uno va desarrollando cuando uno va conociendo al Señor, no lo debe uno de perder, porque cuando uno logra cosas materiales piensa que ya puede todo y que ya no lo necesita. Y es cuando más lo necesitamos, porque uno no debe despegar los pies de la tierra. Uno debe darse cuenta que Dios está encima de nosotros, arriba de nosotros, y quien dirige nuestra vida y de quien depende nuestra vida es de Él. Y a quien le tenemos que rendir culto es a Él. Y tenemos que mantenernos santos. Una santidad práctica, dice el Señor, ¿verdad? Y el tercer punto dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio se producía y se vendía en la Odisea. Sin embargo, lo que el Señor le ofrece a la Odisea era el discernimiento espiritual a través de la unción del Santo Espíritu para poder enjuiciar debidamente su condición tal como Jesús la ve. O sea, ponte colirio, vete, fíjate cómo eres por dentro. A mí me interesa lo que tienes por dentro. Tienes por dentro tu espíritu. Él es el que me interesa. Que esté limpio, que esté blanco, que esté bello, que no se desprenda, despegue de mí. No me interesa si por fuera tienes todas las joyas del mundo y todos los oros. Vete por dentro. Límpiate los ojos con colirio para que veas tu espiritualidad. El sexto punto dice, la advertencia a encarar la disciplina. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Nuevamente nos pide, ¿verdad?, arrepentirnos. Dice, porque Yahvé al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si uno no reprende a los hijos, entonces uno no les enseña. Y van a salir, y cuando salgan a la calle los va a enseñar a golpes. Si ahora, actualmente las cosas son tan difíciles que uno, por más que les enseña a los hijos, cuando salen, la calle está ahora terrible. Entonces tenemos que sujetar a nuestros hijos, reprenderlos y decirles, porque Dios nos ama y por eso nos reprende, por eso nos hace reflexionar, por eso nos hace pensar. Y mientras más leemos su palabra, más lo conocemos y más entendemos
y conocemos en qué fallamos día a día y nos damos cuenta lo frágiles que somos como seres humanos, que prácticamente caemos día a día y que nos tenemos que levantar. No permitamos, hermanos, que nos ganen las cosas materiales y la tierra, que nos gane más el espíritu. Por eso es que siempre tenemos que estar leyendo la palabra. Bueno, el séptimo punto dice, la promesa al remanente fiel. Y dice a la letra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A través de nuestra vida, siempre Dios nos habla. Cuando nos separamos de Él o cuando ve que estamos alejados de alguna manera, Él siempre nos busca, siempre está al pendiente de nosotros, haciéndonos el llamado para que volvamos nuestros ojos a Él. Y cuando lo logramos encontrar, es maravilloso. Pero Él siempre nos da oportunidades. Siempre quiere que estemos a su lado. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recordemos que cuando Jesús estuvo en el desierto fue tentado de diferentes maneras por el demonio y Él nunca accedió a las peticiones del demonio y siempre le contestó con la palabra. ¿Quién más que Él puede conocer la palabra, verdad? Y afortunadamente nosotros actualmente la tenemos en la Biblia. Entonces, si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de en lo que podemos pecar y cómo podemos caer y cuáles son las tentaciones. Y esa palabra que viene en esa Biblia es la que nos ayuda a defendernos, a no perder el piso, a estar aquí desarrollándonos, pero no pertenecer a este mundo, sino tener nuestra relación con el Señor permanentemente. Y dice el octavo punto y último, dice, el llamado a escuchar la voz del Espíritu. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, a las iglesias, o sea, nos lo está diciendo también a nosotros. Recordemos que la Biblia, aunque tiene miles de años de haber sido escrita, sigue completamente vigente y seguirá, porque es la palabra del Señor y la palabra es vida. Bueno, al final también, como siempre, les puse un pequeño resumen de los puntos de este. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que representa en la historia de la iglesia esta congregación. Dice, algunos estudiosos del Apocalipsis opinan que la carta de la Odisea representa el periodo de apostasía de la iglesia y que corresponde a nuestro tiempo, y que ese tiempo va del movimiento adventista llevado a cabo en 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Bueno, les voy a hablar de algunos de los descubrimientos y avances científicos que se han llevado a cabo de 1853 a la fecha. Algunos de ellos son los aviones, los planeadores. Empezaron por los planeadores en 1853 por George Caillier. Ahora actualmente tenemos planeadores que planean mucho a distancias mayores y son más eficientes. También los dirigibles, en 1863 por Salomón Andreu fue el que lo hizo, y ahora tenemos dirigibles tan buenos que piensan que pueden ser los transportes del futuro para evitar contaminación. Los aviones, el primer avión fue hecho por Clement Ader en 1890 y ahora tenemos aviones como este tipo que, bueno, el primer vuelo de avión, nos regresamos a esta imagen, fue llevada a cabo el 7 de diciembre de 1903 y fue creado por los hermanos Wright. Estos hermanos no volaron una gran distancia ni durante mucho tiempo, avanzaron unos cuantos metros, pero eso fue en 1903. Pero fíjense, de 1903 a 1994 nada más pasaron 91 años. Y en 91 años
voló por primera vez este Boeing 777, que tenía una capacidad de 300 a 550 pasajeros y una autosuficiencia que puede volar desde América hasta Europa. ¡Qué maravilla!, ¿no? En un vuelo de 18, 17 horas, dependiendo a dónde vaya uno. El primer automóvil eléctrico fue hecho por Robert Anderson entre 1832 y 1839. Actualmente se hacen automóviles eléctricos que tienen una autosuficiencia ya muy grande y bueno, simplemente se conectan y se cargan de energía y son amables con la naturaleza, ¿no? En el año de 1886 Benz creó el primer auto a gasolina. Está bien bonito este carrito, ¿no? Pero pues ahora tenemos una diversidad de autos a gasolina que es impresionante, ¿verdad? Automóviles que en un minuto, en un ratito, alcanzan los 300 kilómetros por hora, ¿verdad? Cuando yo creo que debe haber andado a 10 kilómetros por hora, cuando mucho, ¿no? Ahora tenemos autos velocísimos y además una diversidad de automóviles y de marcas automotrices sensacionales, ¿verdad? Decimos, ¿no? Hay carros de 3 millones de pesos que imposibles de comprar para una persona. Otra de las cosas que se descubrió o que se inventó en 1854 por Antonio Meucci fue el teléfono. Meucci, porque era un italiano. Y ahora, fíjense nomás, ahora tenemos los teléfonos celulares que nos comunicamos en segundos de América a la Conchinchina y que son un teléfono chiquititito y nada más lo cargamos y nos los podemos llevar, no necesitamos estar pegados en algún lugar para hablar como era cuando se inventó el primer teléfono. Otro de los inventos fue hecho por los hermanos Lumière en 1894 y fue el cinematógrafo. Actualmente ya hay hasta cámaras digitales de cine. Otros de los inventos fueron el fonógrafo y el gramófono, uno hecho por Thomas Alva Edison en 1878 y otro por Emily Berliner en 1888. Estos dos llevaron al desarrollo del tocadiscos y la música, y finalmente ahora en una memoria se la pone uno al carro y graba toda la música que quiera, porque en el fonógrafo se grababa la música en metal, mientras que en el gramófono se grababa en discos, en acetatos. Pero pues ahora no necesitamos ningún disco ni ningún metal, o sea, lo llevamos en una pequeña memoria o lo podemos tener grabada nuestra música preferida en el celular y oírla en donde querramos. Ya no tenemos que ir cargando el aparatote para algún lugar, ¿verdad? Bueno, obviamente para esto hemos pasado por muchas horas. Nada más estoy poniendo el principio y el final. Otro de los inventos realizado por Alfred Nobel en 1866 fue la dinamita, que inicialmente tuvo una muy buena utilidad. Se utilizó para las minas, para la minería, y también se utilizó para romper cerros muy grandes y hacer puentes para que pasen los vehículos, los trenes inicialmente y todo. Y finalmente tuvo un mal empleo porque se utilizó para la guerra. Bueno, también en 1843 William Morton descubrió la anestesia. Recuerden que antes, o gritaban las personas que iban a operar o las emborrachaban y ya bien borrachas las operaban. Pero afortunadamente en 1846 se descubrió la anestesia. El Felix Hoffmann en 1899 descubrió la aspirina. Y en 1864 Louis Pasteur innovó el método de la pasteurización, ¿no? En 1888 William Hesketh inventó la pastilla de jabón. Bien útil para bañarnos rico, ¿verdad? Nicolás Tesla fue un inventor austriaco muy bueno. A su genio se le deben muchas cosas gracias a ese genio. Uno de los inventos fue la bobina de Tesla. Esa bobina, él decía que podía proveer de luz a una ciudad de Estados Unidos.
sin necesidad de que se utilizara la energía eléctrica como se utiliza actualmente, que contamina tanto. Él decía que este método no era contaminante, pero bueno, hubo pleitos entre los inventores y pues el que ganó fue ¿no? Fue el de la energía eléctrica que usamos hasta la actualidad, y esta se desperdició y ahora la empezamos a utilizar en algunas cosas, afortunadamente. Nicolás Tesla también descubrió los rayos X en 1895 y también la transmisión inalámbrica en 1919. Gracias a él podemos tener los controles inalámbricos. Nicolás Tesla, junto con Guillermo Marconi, en épocas distintas, porque Nicolás Tesla dio un invento en 1894 que Guillermo Marconi complementó en 1899, y gracias a ellos tenemos la radio. También se inventó la televisión en blanco y negro y la televisión a colores, que la televisión a colores la hizo un mexicano. Bueno, en el 15 de febrero de 1946 fue presentada al público el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, el computador e integrador numérico electrónico en español, el primer ordenador electrónico de propósito general de la historia. Este ordenador o computadora era manejada por muchas personas simultáneamente, una sola persona no la podía manejar, y se incrementó, salió en esa época por la Segunda Guerra Mundial. Fue muy útil para la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense cómo ha avanzado la tecnología, que ahora tenemos laptops de este tamaño y esta tan pequeñita que puede ser movida con un dedo. No sé realmente, no me puedo imaginar cómo la pueden manejar, pero bueno, vean su pantallita, micropantallita, y con el dedo ahí le mueven. Qué impresionante todo lo que ha avanzado en la tecnología. Bueno, también ha habido mucha exploración espacial. El 4 de octubre de 1957, la URSS pone en órbita el primer Sputnik. En 1961, Yuri Gagarin, de la URSS, a bordo del Vostok 1, realiza el primer vuelo espacial tripulado. O sea que ya había habido antes, ¿no? Bueno, les estoy diciendo que en 1957 empezaron, ¿verdad? Al año siguiente, en 1962, John H. Glenn, norteamericano, él a bordo del Friendship 7 dio una órbita a la Tierra. Al siguiente año, en 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereskova fue la primera mujer en viajar al espacio. Bueno, de ellos se sucedieron muchísimos, ¿no? Hasta el que llegó a la Luna, y ahora ya llegaron a Marte, y ahora tenemos un chorro de satélites que nos permiten la comunicación, ya sea por el radio, por la televisión. O sea, está pasando una cosa aquí en México y a los 2-3 segundos ya lo saben en Japón, ¿verdad? Eso es lo que se ha logrado con todos estos. También, bueno, empezaron a haber muchos avances científicos y empezaron a especular sobre el origen del universo. Y una de las hipótesis es el Big Bang, que fue desarrollada en 1948 por John Gamow. Era un físico ucraniano que murió en el 68. Bueno, también se empezaron a hacer teorías sobre el origen de la vida. Algunas de ellas, la primera se hizo mucho antes, ¿no? Fue hecha por el filósofo Anaxágoras en el siglo VI a.C., imagínense. Y esta es la teoría de la paspermia. Esta teoría dice que la vida se hizo en este planeta porque vinieron en algunas partículas cósmicas que cayeron en la Tierra, y que eso fue lo que permitió el origen de la vida. Pero entonces habría que ver de dónde se originaron los que vienen del exterior, ¿no? Bueno, también hay una teoría del cardo primordial propuesta por Oparin en 1922.
Basado en esta teoría de Oparin, Miller en 1953 hace un experimento y logra obtener unos organismos que se llaman coacervados. Posteriormente, en 1958, viene la teoría de la microesfera de protoniontes. Esta teoría es muy similar a lo que había propuesto Anaxágoras en el siglo VI a.C. Posteriormente, en 1968, viene la teoría del mundo del ARN de Crick. Ese ARN es el ácido ribonucleico. También en este periodo se hizo la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. Él presenta su teoría en 1809. Rosalind Franklin entre 1920 y 1958 vivió esta persona. Ella se especializó en fotografía microscópica y quien hizo una fotografía que es la fotografía número 51, que es una fotografía del ADN. Y ella, por medio de esta fotografía, determinó que el ADN era una cadena. Pero, pues como siempre, las mujeres no eran bien aceptadas en esa época dentro de las ciencias, eran muy despreciadas, y el hecho de que hubiera científicas siempre se les asociaba con la homosexualidad. Entonces había una persona que trabajaba en el mismo laboratorio de ella, y esa persona le dio esta fotografía, la fotografía 51, a Watson y Crick. Watson y Crick son dos también investigadores que ellos descubren el ADN. Pero ese ADN lo descubren con base en la fotografía de ella, o sea que ella fue la que dio los principios, pero nunca se le menciona ni nunca le atribuyen a ella nada. Ellos sacan su teoría en 1962. Bueno, posterior al conocimiento del ADN, se dio la clonación. La primera clonación fue de ranas y se hizo en 1952. Pero la más conocida fue cuando clonaron a Dolly, a una oveja. Y esta se llevó a cabo en 1996 fue cuando lo sacaron al público. Esta era Dolly, fue el primer mamífero clon. Estos avances han sido muy grandes. Ya han clonado changos, han clonado gatos, perros, caballos, camellos, ganado, cochitos, muchos animales. Bueno, la culminación de los avances en genética hasta ahorita, se siguen haciendo muchísimas investigaciones, pero una de las más relevantes es el genoma humano, el cual se terminó de conocer en abril del 2003 en el Instituto de Investigaciones del Genoma Humano, en el Departamento de Energía DOE. Ellos descubrieron este es un cromosoma. En los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está compuesto por miles de genes. Un gen es una fracción del cromosoma, y esa fracción del cromosoma está compuesto por unas bases que se llaman púricas y pirimídicas, que son aquí tenemos la C, que se dice citosina, G guanina, A adenina y T la tiamina. El acomodo de estas bases púricas y pirimídicas es lo que da el compuesto del gen. Y ellos descubrieron que el humano tiene alrededor de entre 20 y 23,000 genes. Muchísimos. Ahí viene toda la información de nosotros, de cabello negro, cabello blanco, ojos verdes, ojos negros, alto, chaparro, gordo, flaco, moreno, no sé, hombre, mujer, etcétera. Bueno, como hemos visto, es un gran recorrido por todas las investigaciones. Faltan muchísimas más, pero sí, efectivamente se han hecho muchas investigaciones y muchos descubrimientos. Pero fíjense, vamos a hacer un análisis del total de guerras importantes en el mundo desde 2200 a.C. hasta
hasta nuestras fechas, ¿no? Y fíjense, en la antigüedad, del 2200 al 410 después de Cristo, o un transcurso de 2311 años, se hicieron 35 guerras importantes, porque bueno, todo el mundo siempre estuvo guerrando, pero 35 guerras importantes, dentro de las cuales hubo 6 inventos bélicos, ¿no? En la Edad Media, que va del año 400 a 1381 después de Cristo, ya lo que sigue todo es después de Cristo, y equivale a 981 años, hubo 34 guerras. Fíjense, ni siquiera llega a la mitad de los años transcurridos en la primera, en donde hubo 35, y casi llega al mismo número de guerras, también con 6 inventos bélicos. En la Edad Moderna, que va del 1455 al 1802, un periodo de 347 años, hubo 32 guerras, o sea, una tercera parte de las 981, y hubo 3 inventos bélicos. En el siglo XIX, que va del 1796 al 1902, 106 años, ni siquiera el 50% de los anteriores, hubo 44 guerras con 8 inventos bélicos. En el siglo XIX, hasta 1997, o sea, de 1900 a 1997, son 97 años, 48 guerras con 17 inventos bélicos. En este periodo se llevaron a cabo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Considerando el periodo al que corresponde esta iglesia, es el periodo de la Iglesia de la Odisea, que va de 1844 a 1997, son 153 años, hubo 72 guerras. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, mientras más avances ha habido a través del tiempo, mayor han sido el número de guerras que ha habido en la humanidad. En la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, no se sabe con exactitud cuánta gente murió. Los datos oficiales hablan de aproximadamente 22 millones de personas. Esos 22 millones estaban integrados por 9 millones de soldados, 7 millones de civiles, y 6 millones murieron de hambre, de las enfermedades y de la falta de recursos derivados de la guerra, porque después de una guerra queda desolado. Todo, no hay producción en los campos, no hay alimentos, hay una escasez, los medicamentos escasean, entonces las enfermedades y el hambre matan a mucha gente. Entonces todo eso hace un total de 22 millones de personas fallecidas. Además de que quedaron 20 millones de heridos, que quién sabe de esos 20 millones cuántos se hayan salvado, ¿verdad? Como murieron gran cantidad de hombres, las mujeres se tuvieron que incorporar a la mano de obra. Ellas eran las que trabajaron en las fábricas, las que hacían balas y uniformes, y bueno, trabajaban en todo las mujeres, además de atender a sus hijos, ¿verdad? Bueno, la Primera Guerra Mundial contribuyó al desarrollo de tecnología militar más letal, como fueron los tanques, los submarinos y los aviones. Miren, por ejemplo, este avión es un avión acuático que tenía la capacidad de volar y además aterrizar y algunos hasta sumergirse. Este es un submarino de guerra, y los portaaviones, en los cuales podían transportar 3, 5 aviones dependiendo del tamaño del avión. También la ametralladora fue descubierta en esa época, los gases lacrimógenos y las máscaras para protegerse, y otro tipo de gases de bombas biológicas, ¿verdad? La bomba, ¿cómo se llama? Ahorita recuerdo, perdón. Estos son los tanques de guerra, ¿verdad? También se descubrieron. Fue el primero, pero después se mejoraron sustancialmente, ¿verdad? Las granadas. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ocurrió de 1939 a 1945, aproximadamente 6 años. Entre las potencias del eje Alemania, Italia y Japón contra los aliados que eran Francia y el Reino Unido, y a quienes posteriormente en el año de 1941 se les unieron los Estados Unidos por el ataque a Pearl Harbor y la Unión Soviética porque Alemania intentó conquistar Stalingrado.
En esa guerra, la contabilización de las víctimas se estima entre 50 y 60 millones de personas fallecidas. Aunque algunas personas dicen que no, que puede haber llegado hasta 100 millones de seres vivos, de seres humanos muertos, ¿no? Sin contar a los animales y a las tierras que se desperdiciaron, ¿verdad? Stalin reconoció en 1945 que la URSS tuvo 7 millones de muertos, pero actualmente se considera que eso no fue cierto, que la cantidad de muertos osciló entre 17 y 37 millones de rusos. En China decían que 8 y al parecer fueron 30, en Alemania de 4, 5 a 10 millones de pérdidas, en Polonia 3 a 6 millones, incluyendo la población judía muerta en el Holocausto. En Japón tuvo 1.2 millones de soldados muertos, 1 millón de civiles y 1.4 desaparecidos, que también podrían ser muertos, ¿no? Entonces vemos que pudo haber llegado a 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, fue la bomba atómica. Un físico húngaro llamado Albert Einstein, junto con su colega Leo Szilard, es difícil ese nombre. Ambos eran físicos y eran húngaros, y ellos estaban trabajando en Alemania y ellos sabían que, estaba por desarrollarse la bomba atómica, y le mandaron una carta al presidente Roosevelt para que tomara conciencia de eso, pero Roosevelt nunca la abrió. Sin embargo, se supo de esta bomba, ya se tenía el conocimiento, se empezó a trabajar con esta bomba en Estados Unidos también, y Julius Robert Oppenheimer fue un norteamericano al que se le considera el padre de la bomba atómica, fue el que dio la orden de que se soltaran las bombas en Nagasaki e Hiroshima, donde hubo muchísimos muertos. Otro de los inventos logrados en esa época fue el combustible como el oxígeno líquido y el peróxido de hidrógeno, que proporcionarían energía para cohetes y submarinos. También se descubrió la penicilina, que por Alexander Fleming, que fue una gran ayuda para todos los enfermos y dañados por la Segunda Guerra Mundial. También la tecnología del radar, ¿no? Que actualmente sirve mucho, y eso sirvió para detectar enemigos en el aire. Las guerras en la historia de la humanidad. Según Cagliari, que es un historiador de Buenos Aires, Argentina, él dice que hasta la primera mitad del siglo pasado se estimaba que 9 de cada 10 víctimas eran soldados de las guerras, y mientras que en el siglo XX se invirtió, 9 de cada 10 víctimas son civiles. Qué feo, ¿verdad? Tanto hemos avanzado, y tanto ha crecido la humanidad, y tanto ha crecido el egoísmo y la individualidad, que se ha permitido el aborto. El aborto en todo el mundo, en gran parte del mundo. Por ejemplo, Norteamérica, Groenlandia, Europa, Asia, Oceanía, parte del sur de África, se acepta por cualquier razón, y pueden abortar en estos países hasta las 12 o 24 semanas de embarazo, dependiendo de la ciudad. Algunas aceptan hasta 12 y en otras hasta 24 semanas de gestación del bebé. En el resto de América del Norte, Centro y Sudamérica, hay restricciones dependiendo, ¿verdad? Algunas se acepta por violación, o porque más malformaciones del bebé, o porque hay riesgos para la salud de la madre. Entonces, dependiendo de esas, ¿no? En los que está en rojo, hasta el 2018 era prohibido, completamente prohibido, no era aceptado el aborto. Las cosas han cambiado y siguen cambiando y evolucionan, pero yo no sé a esto si llamar involución mejor.
el aborto está permitido en estas etapas de gestación hasta las 24. Aquí lo que vemos es que en la 5ª semana el bebé ya está desarrollado y uno puede ver el corazón que está latiendo. Desde antes, desde la 3ª semana, ya el corazón está latiendo. En la 6ª semana ya casi vemos formado al bebé, al embrión. En la 9ª semana ya también ha avanzado bastante. Y en la 12ª semana ya está completamente formado. Ya nada más empieza a crecer y todavía se desarrollan algunas pocas cosas. En la 15ª semana sigue creciendo, así. En la 24ª semana, véanlo, es un bebé. Nada más que es muy pequeñito, pero es un bebé hecho y derecho. Entonces a esto, aunque algunos países que lo consideran que el aborto está bien, no lo consideran asesinato, pues como que deberíamos de ponernos a pensar si eso no es, ¿no? Yo opino que sí lo es, pero bueno. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este es un fetito de 7 semanas, que la madre tuvo un aborto espontáneo, y ella le tomó una fotografía y lo publicó. La publicó para crear conciencia, para que no se lleven a cabo los abortos. Este es un bebito que también tuvo las mismas circunstancias, pero es de 10 semanas. Si se fijan, miren, esta es la mano de un ser humano y vean qué pequeñito es el bebé. Y esta es la mano también de un humano. Aquí este es el dedo, pero esta es la mano. Este es el tamaño de la palma de una mano aproximadamente a las 10 semanas de edad. Bueno, en México la situación legal del aborto, aparte hasta el 1 de enero del 2020, es que, bueno, todo lo que vemos en azul está permitido siempre y cuando sea por violación, por riesgo de salud y de muerte de la madre, o por un aborto imprudencial, ¿verdad? Que haya sido espontáneo. O también como consecuencia de que hayan hecho en una mujer una inseminación no consensuada, ¿no? En las partes lilas, por ejemplo, es además de por las razones en las azules, porque tenga malformaciones graves el bebé, ¿no? En las partes anaranjadas, que son Guanajuato y Querétaro, es únicamente aceptado si la persona es violada. En lo que es Oaxaca y el Distrito Federal, o la Ciudad de México, perdón, es aceptado hasta las 12 semanas del embarazo. Lo que es Yucatán, en Yucatán, además de lo que se acepta de los lilas y de los azules, si la mamá dice yo no tengo posibilidades económicas para el sostenimiento del bebé, el aborto puede llevarse a cabo. En todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año. Esto fue un comunicado de prensa que publicó la OMS y el Instituto Guttmacher. Ellos hacen un análisis del 2010 al 2014 en donde dicen que se produjeron esos 25 millones de abortos y que esos 25 millones de abortos corresponden al 45% del total de abortos por año. O sea que hay 55 millones de abortos por año. Entonces recordemos una cosa, en la Primera Guerra Mundial duró 4 años y hubo 22 millones de personas muertas y 20 millones de heridas. Y aquí, eso fue en 4 años, y aquí en un solo año, o sea, si sumamos estas dos son 42 millones en 4 años, y aquí en un solo año se supera esa cantidad. En la Segunda Guerra Mundial, que duró, 6 años, no 7, murieron entre 40 y 100 millones de personas, ¿verdad? En 6 años, ¿qué diríamos 6 años? 6 años son como 20 millones por año más o menos, aproximadamente 25 millones de personas. Y aquí en un solo año son 25 millones de abortos. En verdad, como que esto debería de ponernos a reflexionar. O sea, nos espantamos de las guerras, pero ha crecido tanto el yo quiero ser y yo soy mejor, y el desamor por la humanidad y el desamor por nosotros mismos,
No importa violar a las personas, no importa que se produzcan sustancias que dañen a los bebés que se están gestando, ni importa tampoco el individualismo de cada mujer que quiere su superación y no piensa en el producto que lleva en su vientre. Y se mueren muchísimas más personas por abortos que en las guerras que acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, los abortos inseguros, hablemos del tipo de abortos, ¿no? Hay abortos seguros y abortos inseguros. Los abortos seguros son los que están en blanco, que los abortos seguros mayoritariamente se llevan a cabo en Norteamérica, en Europa y en Asia casi, ¿no? Casi como el 75% en Asia. Mientras que inseguros en Latinoamérica y África prevalecen ese tipo de abortos, ¿no? Estamos hablando de abortos, o sea, muertes de bebés, pero en muchas de ellas también va implícita la muerte de la madre. Eso aumentaría un poco más la cifra de 55 millones de muertos, ¿no? Bueno, adicciones. Desafortunadamente, las adicciones en el mundo se han incrementado irracionalmente, de tal manera que ya en todos los países del mundo hay adicciones de alcohol, que son permitidas, alcohol y tabaco, así como de otras drogas estimulantes, pasando desde la marihuana, cocaína, heroína, etcétera, ¿no? Hablemos también de opio, que el opio en la Segunda Guerra Mundial fue muy utilizado y bueno, a muchos que van a la guerra los mandan drogados para que puedan resistir matar a otros seres humanos. Qué tristeza, ¿verdad? Están matando a otro ser humano que va a matar a otros seres humanos. No entiendo ese razonamiento de los hombres. Bueno, estos son los números del consumo de drogas por jóvenes en México. El 16% de hombres se drogan y el 15.9% de mujeres. Las ciudades con mayor adicción son las que vemos en rojo: Chihuahua, Michoacán, parte del centro de México y lo que es Quintana Roo. Lo que vemos de azul son los lugares en los que existe una menor adicción. Entre ellos se encuentra Sinaloa. Y aquí en Sinaloa hay muchísimas adicciones. Y fíjense, es de los más bajos. Y hay mucho, se ha incrementado. Nuestros jóvenes están muriendo en manos de esas adicciones. Los estudios en primaria en el quinto y sexto año, fíjense, ya desde quinto y sexto año, consumen cualquier droga, ¿no? O sea, muchas drogas. Consumen marihuana, inhalantes, otras drogas, además alcohol y cigarros, ¿no? Los hombres son los del azul clarito, estos de aquí, son los que consumen más drogas, pero las mujeres también, y se han incrementado. En lo que es secundaria y bachillerato, además de que consumen las drogas legales, que son alcohol y tabaco, consumen marihuana, cocaína, alucinógenos, inhalantes y metanfetaminas. Es impresionante la cantidad de drogas que se consumen. El alcohol es la puerta para todas las drogas. Ya estando borrachitos, pues como no, un cigarrito de marihuana, y ya estando marihuanos, pues un poquito de cocaína y así se la va llevando y van incrementándose. Y cada día las drogas son más adictivas y con menor cantidad de dosis. Hay drogas como el cristal y algunas metanfetaminas que con una sola probada los chicos se vuelven completamente adictos. Y es una tristeza que el hecho de que se estén desbaratando los núcleos familiares por la necesidad de darles de comer a los hijos, los salarios tan bajos que existen y que tienen que trabajar el padre y la madre, y que los chiquillos se quedan al cuidado de los abuelos, en los mejores de los casos, porque en muchos otros se quedan solos o cuidados por alguien más que quién sabe qué tanto los cuide, y que este crecimiento de la humanidad, de la deshumanización que hay en el mundo, ha logrado que los núcleos familiares se desbaraten
que no estén al pendiente las madres, que sean para muchas madres más importante su desarrollo profesional que el cuidado de sus hijos, ha llevado a que estas adicciones se incrementen. Y a veces hasta cuidando mucho a los hijos, porque las autoridades han permitido que esto crezca. En verdad es una tristeza ver cómo estamos terminando la humanidad. Otra de las cosas que ha afectado las adicciones y el desarrollo intelectual y los avances y las comunicaciones y todo esto del mundo es la actividad sexual. Ya con las drogas la sexualidad se va de las manos para los jóvenes y entonces la homosexualidad se ha incrementado también de manera catastrófica en el mundo. Y por ejemplo, en este mapa lo que les muestro es que hay lugares que se castiga con la muerte la homosexualidad. Son las zonas que ven ustedes de negro en estos mapas. Las zonas que ven de rosa, mientras más oscuras las vean, de rosa, en tonos rosa, son los años de cárceles. Por ejemplo, los más oscuros, como estas regiones, son de cadena perpetua. Pero los más claritos, como estas que casi se ven blancos, son de 14 años de cárcel por ser homosexual. En los lugares grises no hay penalización. O sea, la gente puede ser homosexual y no pasa absolutamente nada. En los lugares azules intensos está permitida, más o menos, y en estos lugares azul más clarito está permitido. Se pueden casar y no hay ningún problema. No está condenado. Australia también, Europa, se ha incrementado el homosexualismo. Qué feo, ¿verdad? Bueno, en México, por ejemplo, la situación en los matrimonios entre iguales, por ejemplo, en las partes azules oscuras, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, estas partes todas azul oscuro, en estas está permitido el matrimonio a nivel estatal, o sea, no hay problema. En las partes azul clarito, que es Veracruz, la unión civil a nivel estatal, el matrimonio mediante un amparo y reconocimiento de matrimonio completo en otros estados, o sea, te pueden ir a casar a otro lado y regresan ya casados, no importa, ya fue aceptado. En las partes lilas, el matrimonio solo es mediante algún amparo. Si ellos se amparan, pues se pueden casar. En Sinaloa y en Tamaulipas no es aceptado. Hasta el 2020 no ha sido aceptado, pero se está peleando. Se está tratando de que se legalice y que sea aceptado. Hasta ahorita no se ha aceptado. Esperemos. Bueno, por otro lado, las religiones se han diversificado impresionantemente. Han crecido abundantemente las religiones, las sectas religiosas se han aumentado muchísimo. Recordemos que nuestro país naturalmente tenía religiones indígenas. Para el censo llevado a cabo por el INEGI en el 2010, los indígenas con la religión indígena de diferentes tipos, ¿verdad? Pero todas de forma de indígenas, había 6.200.000 y tantos personas que seguían alguna religión de los indígenas, ¿no? Y para ese mismo año, bueno, estas son estadísticas del 2010 del INEGI, los católicos eran los más, ¿no? Casi llegaban a 92 millones. Aquí está partida en la gráfica porque 92 millones, ¿no? Le seguían los cristianos evangélicos con casi 16 millones y la bíblica no evangélica unos 12 millones y medio, y así nos vamos, ¿no? Lo triste es que, bueno, en México la religión inicial eran las religiones indígenas. La primera que llegó por los españoles, ¿verdad?, que vinieron a arrasar fue en 1516. Empezaríamos de cero, ¿verdad?, y ya arrasó porque la mayor parte de la población mexicana es
es católica, ¿no? O algunos crecieron como católicos, aunque no sigan actualmente, ¿no? Más o menos en esa misma época llegaron los judíos. Los judíos llegaron en 1519, o sea, hace 3 años después. Del 2010 había un total de 167.476 judíos. Algo que es sorprendente es que en el año 2000 había 45.260 judíos y para el año 2010 167.000. O sea, esto implica un crecimiento del 270%. Mientras que el Islam llegó a México en 1995. Llegó en el Porfiriato, pero en 1995 ya se estableció y se legalizó el Islam en México. En el año 2000 había únicamente 1.424 personas que seguían el Islam. Para el año 2010 había 4.567.000 creyentes del Islam, o sea, un incremento del 320.000% en 10 años. Hay un fenómeno que se está presentando en Europa y es que los del Islam están llegando a muchas partes de Europa, se reproducen en cantidades exorbitantes y temen los estudios en Europa que en algunos años la mayor parte de la población sea seguidora del Islam. Y bueno, yo me pregunto si eso han avanzado en 10 años. No sé, habrá que ver el último censo del INEGI que se iba a llevar a cabo en el 2020, no sé qué ha pasado. Bueno, sí sabemos qué ha pasado, ¿verdad? Esperemos que cuando se lleve a cabo el próximo nos demos cuenta cuánto se ha incrementado el islamismo en México. Pero sí es preocupante porque ha crecido de manera exorbitante comparada con los judíos que tienen muchos más años. Claro que los judíos son una sociedad muy cerrada, ¿no? Pero de cualquier manera es impresionante. Bueno, la Caridad La Odisea es la única iglesia que no recibe ningún elogio por parte de Jesús. Estaba espiritualmente muerta, vivía en bancarrota espiritual. Jesús detestaba a las personas que están a medias con la iglesia y con el mundo. Por eso la recomendación de Jesús es: sé frío o sé caliente, no seas tibio. Cuando una persona vive en este estado, por regla general se vuelve orgullosa porque piensa que él las puede solo. Cree depender de sus propias fuerzas y se olvida de que dependemos de Dios. Nosotros estamos en eso. Es una tristeza ver este país. Con todo lo que les he mostrado, espero que se pongan a pensar. A mí la verdad me ha hecho pensar mucho y me ha entristecido sobremanera cómo está el mundo. Entonces creo que deberíamos de orar todas las noches porque Dios venga pronto, porque no sé qué va a pasar con este mundo, no sé qué va a pasar con nuestros nietos, los niños chiquitos que existen ahorita. Se ha incrementado tanto la drogadicción, la prostitución. Es impresionante. Las drogas ya te las llevan a tu casa. Se roban a las muchachitas, a los muchachitos para prostituirlos. Es un verdadero dolor de cabeza. En verdad, sí, hay que pensar mucho y hay que orar mucho. Hay que pedirle mucho a Dios que vuelva pronto, porque este mundo está cada vez más patas para arriba. Jesús le dice a la Odisea: según tú eres rico y te has enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús ve el interior de cada persona, y por eso les dice: no sabes que tú eres un desnudo, miserable, pobre, ciego y desventurado. Fueron palabras muy fuertes las que les dio Jesús a esta iglesia, pero también es una iglesia muy orgullosa. Y así nos estamos haciendo los seres humanos, orgullosos. Pensamos que nosotros solos podemos y que todo lo que lo logramos por nuestro esfuerzo. Y nos olvidamos de Dios.
Bueno, en esta presentación les pongo también un resumen de todas las iglesias, de las características positivas y negativas, las advertencias negativas y las promesas al vencedor. También les pongo el significado de cada iglesia, la época, la duración y la calidad de cada una de las iglesias. Aplicación para nuestros días. Las iglesias nos muestran las diferentes etapas de la iglesia en general. El mensaje de Jesucristo es de restauración, porque siempre nos llama a que pensemos, a que nos arrepintamos. No de condenación, Él no nos condena, nos llama para que reflexionemos. Los que se arrepienten heredarán la vida eterna. Los que continúen pecando irán a la condenación perpetua. Y eso depende de cada uno. Depende de cada uno de nosotros que sigamos o que logremos llegar a vivir con Dios, con Jesús, en la eternidad. Bueno, también como en nosotras les pongo de dónde saqué toda la información. Bueno, ya. Les doy las gracias por oírme y espero que esto nos haya servido a todos, nos sirva un poquito para reflexionar y para darnos cuenta de que somos capaces los humanos y hasta dónde podemos llegar. Dios los bendiga, hermanos, y me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta información tan bella. Que Dios los bendiga, hoy, mañana y eternamente. Buenos días. Oh
levántate y sana, es en el nombre de Jesús.